Hola, mi nombre es Alessandra Herrera y voy a hablar sobre mi análisis de la película y posteriormente sobre los principales instrumentos del mercado y de sus propósitos más que nada y sus requisitos, características principales. Bueno, la película es un ejemplo clásico de lo que sucedió en 1980, de, de la gran ola de adquisiciones que se produjo en el sistema financiero, es, y del cómo estas se tratan sobre compras de apalancamiento. Asimismo nos muestra de la gran importancia que tienen las noticias de las empresas y del cómo estas influencian de cierto modo el valor de las acciones. Las compras de apalancamiento se refieren a la compra de una empresa que generalmente usa más los fondos de deuda, los fondos o deudas prestadas para la transacción. Sí, más que nada para financiar las transacciones. Que estas compras de apalancamiento, aunque bien pueden ser buenas, también pueden dejar a una empresa con muchas deudas. Pero pues claramente no siempre es malo, a veces puede ser bueno para la empresa, pero obviamente depende mucho del manejo de otros factores externos. Ahora voy a hablar sobre los principales instrumentos del mercado. Los principales instrumentos del mercado se dividen en varias fracciones, por así decirlo. Los primeros son según su cotización, que se dividen en los valores a descuento o los valores que cotizan a precio. Los del tipo de tasa, posteriormente los del riesgo del emisor. En México se da una clasificación de los instrumentos del mercado y estos se dan por el tipo de emisor. Por ejemplo, si los emite el gobierno federal, son instrumentos los CETES, los bondes y los bonos M. Si los emite el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, son los BPA, BPAT y los BPA 182. Si los emite el Banco de México, son bonos de regulación monetaria, los BREM. Si los emiten empresas paraestatales e instituciones públicas, son certificados bursátiles y bonos. Si los emite la banca comercial, son bonos bancarios, aceptaciones bancarias, certificados de depósito, obligaciones bancarias y pagarés y papel comercial. Posteriormente, si los emiten empresas privadas, ahora sí es papel comercial, obligaciones privadas, certificados de participación ordinaria, que son los CEPO y los CPI, y los certificados bursátiles. Por último, si el emisor es los gobiernos estatales y municipales, son certificados bursátiles. El instrumento es el certificado bursátil. Generalmente para el requisito principal es que una persona, para que pueda comprar o vender títulos de deuda, es necesario que se acuda a un banco o a una casa de bolsa para que estas instituciones puedan realizar las transacciones necesarias que se indique según sea el título que, que esta persona, que obviamente se dé el nombre de esta persona, y una vez que se indique el tipo de título, ahora sí, primeramente se establece el tipo de título y luego ahora sí la institución determina si esta es negociable por medio de un mercado primario o por un mercado secundario. En México se da una clasificación
de los instrumentos del mercado, y estos se dan por el tipo de emisor. Por ejemplo, si los emite el gobierno federal, son instrumentos los CETES, los bondes y los bonos M. Si los emite el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, son los BPA, BPAT y los BPA 182. Si los emite el Banco de México, son bonos de regulación monetaria, los BREM. Si los emiten empresas paraestatales e instituciones públicas, son certificados bursátiles y bonos. Si los emite la banca comercial, son bonos bancarios, aceptaciones bancarias, certificados de depósito, obligaciones bancarias y pagarés y papel comercial. Posteriormente, si los emiten empresas privadas, ahora sí es papel comercial, obligaciones privadas, certificados de participación ordinaria, que son los CEPO y los CPI, y los certificados bursátiles. Por último, si el emisor es los gobiernos estatales y municipales, son certificados bursátiles. El instrumento es el certificado bursátil. Generalmente, el requisito principal es que una persona, para que pueda comprar o vender títulos de deuda, es necesario que se acuda a un banco o a una casa de bolsa para que estas instituciones puedan realizar las transacciones necesarias que se indique según sea el título, que esta persona, que obviamente se dé el nombre de esta persona, y una vez que se indique el tipo de título, ahora sí, primeramente se establece el tipo de título y luego ahora sí la institución determina si esta es negociable por medio de un mercado primario o por un mercado secundario. Bueno, mi nombre es Alejandra y yo voy a hablar sobre las oportunidades de los instrumentos financieros en los mercados nacionales aquí en México. Y bueno, los mercados son un espacio físico virtual, por ejemplo, las tiendas físicas que tienen también su tienda en línea, donde se realizan los intercambios de instrumentos financieros y se definen los valores de operación y pues el precio de dichos productos de las tiendas. Las principales oportunidades que tienen los instrumentos y las funciones que tienen los mercados son que establecen mecanismos que posibiliten el contacto entre los participantes de la negociación, o sea, entre el vendedor y el comprador. Fijan los precios de los productos financieros en función de su oferta y demanda. Se establecen pues los precios en base al costo y pues todo el proceso que lleva elaborar ese producto o dar ese servicio. Otra es que reducen los costos de intermediación, lo que permite una mayor circulación de los productos. Es decir, por ejemplo, al tener una tienda física, te estás ahorrando ciertas logísticas de, por ejemplo, algún envío o algo por el estilo. La otra es que administra los flujos de liquidez de productos o mercado dado a otro. Las oportunidades que nos da este tipo de instrumento son tres, que es la liquidez. La liquidez es la capacidad que tiene el activo financiero de convertirse en dinero lo más pronto posible o lo más rápido, y que no tenga que no sufra en pérdida de su valor. La segunda es el riesgo. Lo determina tanto las garantías que dé el vendedor de cumplir con su obligación de pago como el plazo de vencimiento del contrato. Es decir, que en este caso pues el vendedor tiene que cumplir con lo establecido en cierto contrato,
y que a mayor vencimiento, mayor riesgo, o sea que entre más tiempo dure el contrato, más riesgo existe. Y a menores garantías por parte del vendedor también supondrán mayor riesgo para el comprador del activo. O sea que nosotros como vendedores, si no tenemos pues mucha garantía de que el servicio o producto que estamos vendiendo sea bueno, funcione, va a ser un mayor riesgo para el comprador estar invirtiendo en ese producto o servicio si no va a recibir un buen rendimiento. Y por último, la rentabilidad, que es toda compra de un activo financiero conlleva un riesgo. La rentabilidad es la contraprestación a ese riesgo asumido. Por tanto, a mayor riesgo, el inversor exigirá una mayor rentabilidad. Es decir, cuando compramos un activo financiero, hay un riesgo en la inversión que estamos haciendo. Por tanto, cuando hay mayor riesgo, se exige mayor rentabilidad, porque al estar invirtiendo más dinero esperamos que sea más fructuoso para nosotros. Bueno, para concluir y entender un poco más el tema, definir más qué es un instrumento financiero. Es un contrato que se hace entre dos partes, como lo habíamos mencionado, entre el que está dando el producto o servicio y el que lo está adquiriendo, y da un lugar a un activo financiero para una de las partes y un pasivo financiero para la otra parte. Es decir, el activo es el que está, en este caso el vendedor, el que está recibiendo el dinero, y el pasivo es pues el que está comprando y dando su dinero para obtener este producto o servicio. El contrato se basa en una compra y venta del instrumento o producto financiero. Hola, soy Mariela Valadez y yo les traigo, pues más que nada platicarles un poquito brevemente sobre la historia también de Barbarians at the Gate, y pues un poquito sobre los riesgos de los instrumentos de mercados financieros. Pues primero sobre la película, es súper importante que tengamos muy claro que es una de las mayores compras pues más apalancadas de todo el mundo, que pues era en cuanto a la adquisición de corporativa pues de cigarrillos y de aperitivos, los Nabisco, perdón, en el cual Johnson era pues el director ejecutivo, y pues estaba como en su mayor éxito empresarial, y pues propusieron más que nada como una pues absorción que beneficiaba, una compra más bien de 75 dólares la acción, que eran como unos 17 millones de dólares más o menos, y pues esto beneficiaba a la empresa tal cual, porque pues lo retiraba de la bolsa a un precio pues que fuera muchísimo más alto a lo que se estaba cotizando, y pues ellos como tal aseguraban pues bonos y como una posición extraordinaria, ¿no?, que ningún otro lado podían tener. Y pues para poder como financiar esto, ¿verdad?, porque pues sabemos que es algo una cantidad sumamente alta, pues ellos estaban como planeando como emitir tal cual bonos basura, ¿no? Entonces, y pues bueno, se lo querían dejar todo esto en manos de Shearson Lehman. Y pues obviamente sabemos que todo esto, pues hubo bastante gente que quiso cazar y que pues estuvo ofreciendo y todo, y pues se volvió pues todo un fraude, ¿no? Y bueno, en cuanto a los riesgos que nos podemos encontrar dentro de pues, lo que son todos estos instrumentos financieros dentro de los mercados nacionales, pues primero es importante saber cómo funciona todo lo que es la intermediación bancaria, ¿no?, que podemos encontrar como dos lados, que pues es cuando se otorgan como créditos y pues también cuando se obtienen recursos, ¿no? Pues cuando son créditos, pues los bancos tal cual otorgan créditos que cobran una tasa de interés que se conoce como tasa de interés activa, ¿no? Y pues en la otra parte, que es cuando se obtienen tal cual recursos, pues nos encontramos cuando los bancos pagan a quienes les han pues confiado sus recursos, pues a una tasa de interés conocida como interés pasiva, ¿no? Y pues bueno, como tal, cuando la intermediación bancaria, pues es importante saber qué riesgos implica, ¿no? Por estos dos mismos que les menciono antes, pues saber que hay lo que es pues riesgos de crédito, riesgos de liquidez, también está lo que es el riesgo del emisor,
y pues bueno, les voy a explicar un poquito sobre ellos. Pues digo, como tal, un riesgo de crédito deriva más que nada como de las posibilidades de quienes recibieron el crédito, ¿no? De los bancos, y pues que incumplan con sus obligaciones que tienen que pagar, ¿no? También están lo que es, como les mencionaba, el riesgo de liquidez, que su consecuencia directa tal cual es que los bancos pues típicamente otorgan créditos a plazo, mientras que pues la mayoría de los recursos que captan se encuentran pues a la vista, ¿no? Entonces, pues en un momento en particular puede ocurrir un retiro inesperado, elevado, tal cual de los recursos, y pues el banco puede enfrentar pues problemas de liquidez, ¿no? También pues tenemos lo que, como les había dicho, que es el riesgo del emisor, que pues básicamente este riesgo es como la capacidad pues de pago que el emisor puede realizar, ¿no? En este aspecto puede ser un criterio de clasificación de los instrumentos de deuda, que pues normalmente las agencias calificadoras pues asignan tal cual una calificación, ¿no? A los emisores de este instrumento de deuda, pues de acuerdo con su capacidad de pago, ¿no? Entonces también nos enfrentamos con este problema de que pues es un riesgo tal cual el aventarte. Entonces pues es súper importante que en general nosotros sepamos que pues también, ¿no? A mayor riesgo, pues mayor probabilidad también de que puedas obtener beneficios, pero pues en todos los instrumentos financieros siempre habrá un riesgo. Por ejemplo, también hasta en los mismos CETES, que es como el instrumento como más seguro, pues hasta en los mismos CETES también puede haber un riesgo, es mínimo, pero lo puede haber, ¿no? Entonces en general es súper importante que contemplemos pues que en todo hay riesgo, ¿no? Pues bueno, muchas gracias. Bueno, primeramente voy a hablar acerca de la película y después de las ventajas y desventajas de los instrumentos de los mercados financieros. En la película se nos habla acerca de la fusión que tenía la empresa alimenticia de Nabisco con que es la actual fabricante de las galletas Oreo, como lo conocemos. Su fusión fue con el sector del tabaco, donde tuvo ciertas complicaciones, ya que en ese entonces había ciertas leyes sanitarias acerca del consumo de este mismo, que es el tabaco. También se habla mucho acerca de análisis financieros y estimaciones financieras, ya que muchas sociedades financieras, como se llega a mencionar, así como también bancos, tenían la idea de que cuando se llegara a romper esta fusión, esta valdría alrededor de 17 mil millones de dólares. En lo personal fue una película que me gustó mucho, ya que muestra cierta historia sobre la absorción financiera que se tuvo en la década de los 80s. Y ahora primero hablaré de las ventajas de los instrumentos financieros. Algunas son muy simples de entender, como por ejemplo las bajas tasas de interés, su disponibilidad es inmediata y tienen la aprobación de préstamos basados en el acceso secuencial a las instalaciones de los mercados financieros. Los instrumentos financieros pues son accesibles para básicamente todas las personas, tanto físicas como morales. Sus transacciones pueden completar un recibo de caja simple o un acuerdo verbal o escrito. Y todas las personas que puedan acceder a estos instrumentos financieros llegan a obtener ciertas garantías de seguridad si esto es solicitado. Tienen un servicio flexible de acuerdo a las necesidades de cada parte del contrato. Llegan a obtener ciertos préstamos, créditos, ahorros y por supuesto seguros. Esto ofrece la ventaja de tener ciertas consideraciones especiales al momento de realizar o de hacer uso de cualquier instrumento. Para los criterios de los préstamos que no se cumplen, el acuerdo sobre cada transacción llega a variar según sea la negociación, cómo se determine en persona y acerca de qué servicio se está ofreciendo. Por último, hablaré acerca de lo que son las desventajas de los instrumentos financieros. Y es que, pues, principalmente, la principal desventaja de estos es que si se llega a plasmar un contrato entre dos partes, puede llegar a haber un cierto conflicto de interés por una parte u otra, lo que puede llegar a generar una mala relación y que el contrato se rompa. La otra parte, pues, mencionando esto de los contratos, es que una parte puede no cumplir, como valga la redundancia, su parte del contrato y puede causar en cierta parte una
una demanda, ya que pues, un contrato está establecido legalmente y escrito. Otra de las desventajas en el mercado financiero internacional, basándonos un poquito más de este lado, es que las acciones, en dado caso de que se llegue a invertir en ese tipo de mercado, es que las acciones son muy volátiles. O sea, pueden llegar a subir de un momento a otro, así como a bajar en cualquier instante. Y si no se estudia de manera correcta, estas podrían hacerte perder todo tu dinero o toda tu inversión.